Buenos días, es jueves, un jueves más de noviembre. Hoy tenemos un invitado especial, muy especial, en Conversando un Café en Crónica Digital. Se trata de Sergio Rodríguez Helferstein. Sergio Rodríguez es un consultor, es un analista político, es un hombre experto en relaciones internacionales, muy conocedor de China, que es el tema que hoy día nos convoca, tal vez por una forma también de escapar algo de lo que ha ido ocurriendo en diversos lugares de América Latina, para no hablar de Chile, en donde los resultados de la elección del domingo no son todos los satisfactorios que esperábamos mucho, y a veces es bueno, ¿no es cierto?, tomar una pausa y volver a repensar no solamente desde el punto de vista nacional, sino que también desde el punto de vista geopolítico. Y esa es la invitación de hoy con Sergio. Buenos días, Sergio. Estás en Caracas, ¿cierto? Buenos días, Omar. Muchas gracias por esta nueva invitación. Sí, efectivamente te hablo desde Caracas, desde Venezuela. Bueno, como hay que preguntar, ¿cómo viviste, antes de que entremos al tema de China, un pequeño esbozo de cómo viviste o cómo viste el proceso de elecciones en Venezuela? Bueno, yo creo que las elecciones en Venezuela tienen dos miradas, una mirada inmediata de corto plazo y una mirada de más largo plazo. En la mirada de corto plazo hay que decir que haber hecho las elecciones, más allá de los resultados, eh, que significa, estas elecciones significan avanzar en el proceso de institucionalización del país, de intentar solucionar los problemas por las vías pacíficas y democráticas, y visto los resultados que arrojan una victoria mayoritaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, sí, esto tiene toda una significación en términos de la búsqueda de la solución de la crisis política y consiguientemente de la crisis económica de Venezuela. Esa es la mirada de corto plazo, la mirada inmediata. Pero hay una mirada de largo plazo que tiene que ver eh, con la rearticulación de la oposición a partir de dos cosas, dos elementos. Un elemento interno, que es la emergencia de una nueva oposición que se distancia de la oposición terrorista, que se articula sobre hechos concretos que tienen que ver con la gestión directa del gobierno. Hay que recordar que esta es una elección de gobiernos locales y que los gobiernos locales son mucho más tocables por los ciudadanos frente a los problemas inmediatos como el agua, la luz, etcétera. Considerando que pues, la verdadera solución de los problemas de Venezuela pasan por Washington, y que muy temprano del lunes en la mañana hubo una declaración del secretario de Estado Blinken que no modifica ni en una coma su posición anterior a las elecciones. Es decir, Estados Unidos sigue apoyando a la oposición terrorista, a pesar que buena parte de ella participó en las elecciones. Por tanto, si ayer fue minoritaria, hoy es mucho más minoritaria. Y sin embargo, Estados Unidos se sigue aferrando, y otros países como Canadá, como España, se siguen aferrando a la posibilidad de una salida violenta y a una salida no democrática del gobierno de Nicolás Maduro, lo cual, bueno, mantiene una situación de tensión extrema, lo cual te señala el hecho de que ciertas personas, ciertos líderes que fueron apoyados hasta hace una semana por parte de Estados Unidos porque propugnaban la salida violenta y que hoy se incorporaron a la participación en el proceso eleccionario, hoy también son rechazados por Estados Unidos, lo cual te deja claro que la opción de Estados Unidos
en Venezuela no viene dada por partidos, no viene dada por líderes, sino que viene dada por un método que es el método violento para buscar una salida, entre comillas, para Venezuela en términos de los intereses de Estados Unidos y no en términos de los intereses de los venezolanos. Eso es muy sucintamente lo que podría decir, considerando que no es el tema del debate de hoy. Sí, Sergio, mira, frente a lo que tú me estás diciendo inmediatamente, yo creo que uno de los temas que surge, ¿no es cierto?, es que evidentemente creo que, y aquí dentro de la presentación está China, y China juega un factor dentro de toda esta actitud también y de esta acción, ¿no es cierto?, de Estados Unidos para con ciertos países de América Latina. En ese sentido, China, Rusia, son una amenaza para este hegemón o para esta idea de hegemón o para esta idea, ¿no es cierto?, de poder único que se instaló a partir de los 90 y que es bueno explicar y empezar a adentrarnos en lo que significa China. En países pequeños como los nuestros o medianos, de repente ni siquiera tenemos la ubicación geográfica de dónde está, de ahí la intencionalidad de colocar un mapa, ¿no? De decir que, mira, tiene un poquitito así, ¿no es cierto?, de relación con Rusia, con India, con Pakistán. Entonces uno va ubicando en el espacio lo que es el gigante, este gigante asiático, ¿no es cierto?, que aparece en, como factor geopolítico y que reaparece nuevamente en la historia de la humanidad, ¿no?, como un elemento de mayor peso. ¿Cómo ves tú eso desde ese punto de vista, Sergio? Este renacer de China, ¿no es cierto? Porque sabemos que China cumplió una labor muy importante previo a 1492, por cierto, o sea, eso no se puede negar, ¿no? Bueno, mira, lo primero es que para analizar el papel de China en la dinámica política global y en la dinámica estratégica global, lo primero es que no podemos utilizar las categorías de la Guerra Fría y del mundo bipolar, que es lo que se suele hacer, en el sentido de que durante la mayor parte del siglo XX las relaciones internacionales estaban trazadas por un eje ideológico. Eh, y para los que somos analistas internacionales era todo muy fácil. Los buenos y los malos, los amigos y los enemigos, los blancos y los negros. Eh, la bipolaridad te señalaba eso y el análisis era muy, muy fácil. Hoy el análisis es mucho más complejo porque hay una superposición de variables y porque al no ser el elemento ideológico en un mundo bipolar, es mucho más, se complejiza porque los actores son múltiples, los escenarios son variados, las variables son también múltiples, entonces es mucho más complejo. En ese sentido, el papel de China no es ni se puede establecer un paralelo con lo que fue el papel de la Unión Soviética en términos de un liderazgo global a partir de una definición ideológica. China, como todos los países del mundo, desde el fin del mundo bipolar, desde la desaparición de la Unión Soviética, actúa a partir de los intereses nacionales, no a partir de los intereses de un bloque, que en aquel momento era un bloque ideológico, sino que a partir de sus intereses nacionales. Y los intereses nacionales de China, como es natural en ellos, se trazan a muy largo plazo. Ellos desde el mismo triunfo de la Revolución China en el año 1949, pero sobre todo a partir del inicio de la política de reforma y apertura en el año 1978, trazaron objetivos de centenario. Con una mirada a largo plazo, ¿cierto? Con una mirada de largo aliento, como se dice. Y desde ese Sí, punto de claro, y vista, entonces, continúa, Sergio. y en ese sentido, no se puede mirar
te lo digo por la pregunta que me hacía, no se puede mirar el mundo a partir de que estamos en una situación en que Estados Unidos, hay un declive evidente de Estados Unidos y un ascenso evidente también de China. Pero eso no apunta a una nueva hegemonía china, o por lo menos a una nueva hegemonía china por parte de la fuerza. El preámbulo de la Constitución china expresamente prohíbe la búsqueda de la hegemonía. O sea, China no aspira a ser hegemónico. Y eso se manifiesta en sus planes económicos y también en sus planes militares. China no desarrolla armamento, no desarrolla armamento con fines ofensivos. China no se propone establecer bases militares en todo el planeta. China no se propone enviar portaaviones a todos los mares del mundo. China no hace convenios comerciales con una imposición política de por medio. China no participa en golpes de Estado ni derrocamiento de gobierno. Entonces, tenemos que empezar a mirar el liderazgo, no la hegemonía de un país a partir de lo económico. Y cuando lo miramos, incluso lo económico, tampoco por vía de la imposición, sino que a partir de una lógica, que es la lógica de ganar, que no tiene que ver con el marxismo, sino que tiene que ver con la filosofía antigua china, que apunta hacia el equilibrio y apunta hacia la armonía. Entonces, como la filosofía imperante hoy en China es una fusión entre los filósofos, entre la filosofía antigua china y el marxismo-leninismo, cosa que se ha incrementado en el último tiempo desde la llegada de Xi Jinping a la Secretaría General del Partido Comunista, es necesario mirar el mundo a partir de una lógica distinta, porque repito, y con esto concluyo, si recurrimos a la lógica del mundo bipolar y de la Guerra Fría, vamos a llegar a conclusiones erradas. Sí, yo estoy también de acuerdo con eso, con lo que tú estás planteando, Sergio. Mira, y el papel del Partido Comunista en China, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es tu visión sobre eso, sobre el papel del Partido Comunista? Bueno, tiene que ver con las etapas que China ha vivido. El Partido Comunista este año, en el mes de julio, conmemoró 100 años desde su fundación, y en esos 100 años uno puede establecer 4 o 5 etapas claras en el desarrollo de su política. Una primera etapa que va desde la fundación en el año 1921 hasta el año 1949, cuando toman el poder. Eso tal vez sea una primera etapa. Una segunda etapa, que es la etapa de la Revolución China, la etapa de la construcción de lo que ellos llaman la Nueva China, que es una etapa que va de 1949 a 1978. Tú sabes que las fechas no son exactas, solamente se utilizan como elementos ordenadores de la historia, pero la historia es continua, no se detiene, pero lo digo para que tenga, para darle un sustento metodológico más fácil de comprender. Claro, disculpa, en imagen incluso yo estoy colocando acá a Mao, a Deng Xiaoping, a Xi Jinping, que no es que sea todo, pero son 3 momentos importantes. Claro, precisamente el tercer momento sería de 1978, cuando bajo el liderazgo de Xi Jinping se establece la política de reforma y apertura. Y yo diría que con Xi Jinping en el año 2012 se inicia una nueva etapa, que es la etapa de la revitalización nacional, el cumplimiento del sueño chino, de avanzar al cumplimiento en el año 2049, cuando se cumplan 100 años de la fundación de la República Popular China, de crear un país próspero, armonioso, desarrollado, donde no exista la pobreza, y que todo eso, según dijo el presidente Xi Jinping, va a ser posible gracias al socialismo. Entonces, el Partido Comunista de China, que es la pregunta que me hace, en cada etapa de estas 4 etapas que podríamos señalar,
tuvo que cumplir tareas específicas para la resolución de los problemas fundamentales que se le plantean, y que te imaginarás que los problemas que se le plantearon en el año 1921 no son los problemas que tiene ahora, cuando está conduciendo un Estado que hoy es una potencia mundial y que tiene un papel relevante en las decisiones políticas, económicas del planeta. Claro. Y que por lo demás tiene una propuesta económica atractiva también, ¿no es cierto? Como tú dices, bajo otra lógica, no bajo la lógica hegemónica, sino que bajo la lógica de la cooperación. Y yo Claro, creo que eso es pero un además elemento. Sí, continúo. los planes que ellos se hacen son planes que están encaminados a solucionar sus problemas. Ellos, 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 digamos, su desarrollo económico tiene que ver con la lucha para la solución de sus problemas, el mejoramiento de las condiciones de vida de su población. Eh, el socialismo no es una sociedad que se haya construido y que exista un manual que te señale qué es lo que hay que hacer en cada momento, sino que tú vas avanzando, vas resolviendo problemas y te vas enfrentando a problemas nuevos. Y frente a eso, el instrumento que utiliza el Partido Comunista Chino es el marxismo-leninismo y el pensamiento de Mao Zedong, el pensamiento de Deng Xiaoping. Es decir, ellos han hecho una reinterpretación del marxismo a partir de las condiciones propias de China. Y eso es lo que les ha permitido ir resolviendo los problemas que se le han ido planteando, según lo que ellos mismos dicen. Ahora, en esta etapa reciente, y en ese sentido creo que el sexto pleno del Comité Central del Partido, del 19º Comité Central del Partido, que se celebró a comienzos de este mes, marca un punto de inflexión muy importante. Yo me atrevo a decir que es el momento más importante en todo el siglo XXI en China, porque hay un claro retorno y hay un claro llamado a la militancia hacia el retorno del pensamiento original, del pensamiento que dio origen al Partido Comunista de China. Es decir, hay una defensa del pensamiento marxista-leninista, hay una defensa del socialismo como objetivo a lograr, cuando aparentemente en el mundo el marxismo ya caducó y cuando el socialismo es una palabra obscena. Y sin embargo, en el país más poblado del planeta, hay una reivindicación ideológica del marxismo y política del socialismo. Entonces, y eso tiene que ver con la posibilidad que ellos han tenido de ir transformando la sociedad realmente de un país de los más pobres que existían en el planeta hace apenas 70 años, a ser hoy la segunda potencia económica. Ya por ahí se está diciendo que ya superó a Estados Unidos en cuanto a riqueza, pero lo que es evidente es que es una potencia y que a ellos no les interesa ser el primero, el segundo, el tercero, ni se lo plantean, ni están en una competencia. Y lo interesante es que ellos han llegado a la conclusión que rompe con el paradigma capitalista de que la solución de sus problemas, que no van a lograr solucionar sus problemas si tienen un entorno que vive en condiciones de pobreza, porque las condiciones de pobreza generan conflictos, los conflictos apuntan a la guerra, no a la paz, y eso finalmente genera impedimentos para el propio desarrollo nacional. Entonces, fíjate cómo la lógica de la solución de sus problemas y la lógica de establecer la cooperación internacional tiene que ver con una mirada mucho más colectiva, podríamos decir, una mirada mucho más amplia en términos de que no existe la posibilidad de que se solucionen los problemas de un país y que los otros países continúen rezagados. Y por eso
este gran plan que tú estás señalando aquí en el mapa, Sí, de la nueva ruta de la de la seda, nueva ruta de la seda, ¿cierto? que ahí tú observas, ahí se observa la ruta física, digamos, Claro, la ruta terrestre y la ruta marítima, pero por ejemplo, China le ha ofrecido a América Latina establecer la ruta de la seda digital, porque como estamos alejados geográficamente, es el único continente que le ha ofrecido eso, establecer la ruta de la seda digital, porque bueno, además es el único continente con el cual no tiene conexión ni terrestre ni marítima continua. sí. Fíjate que, Eh, disculpa, una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención es que en las negociaciones de lo que uno conoce, ¿no es cierto? Las negociaciones internacionales que plantea China, ellos no se restringen con el ámbito desde el punto de vista de la investigación científica, sino que están dispuestos a cooperar también en eso. Y ese es un elemento que para nosotros es tremendamente importante. Estoy pensando en los países que estamos muy atrasados en esos elementos, ¿no? Que tenemos poca inversión, poca capacidad de investigación y, por cierto, menor capacidad de ejecución. bueno, claro, lo que pasa es que hay mucha caricaturización de los grandes medios, medios transnacionales de comunicación en contubernio con las grandes potencias occidentales. Se han encargado de generar una matriz de opinión en torno al peligro chino. Pero si uno analiza eh, las reuniones ministeriales chinas del foro China-CELAC, la primera de las cuales se realizó en Beijing en enero del año 2015, 2015, y la segunda se realizó en Santiago de Chile en enero de 2018. La tercera se debió haber realizado en Beijing en enero de este año, pero por la pandemia se pospuso y entiendo que se va a realizar dentro de pocos días, dentro de pocas semanas. Cuando uno observa ahí la propuesta china, hay que recordar que en la primera reunión ministerial, el presidente Xi Jinping ofreció la cooperación con CELAC, con la América Latina y el Caribe, por 10 años por $100 mil millones. Eh, Ahí no les estoy diciendo te compro cobre, te compro petróleo, no, cuando tú revisas eso, ahí se está hablando, por ejemplo, de la construcción de una gran industria en los países latinoamericanos, se está hablando esto que te decía antes, del establecimiento de la ruta de la seda digital, se está hablando de operación en materia de formación de profesionales, se está hablando incluso en la posibilidad de formar cuadros, pero cuando se forman cuadros se está invitando a todos los partidos, de derecha, de izquierda, de todo, o sea, ahí no hay una segregación ideológica. Y el Partido Comunista Chino tiene muy buenas relaciones con partidos de la derecha en América Latina. Se está hablando de un incremento de las inversiones en infraestructura, en momentos en que América Latina y en general el mundo no puede recurrir al Banco Mundial o al Fondo Monetario porque mucho menos a Estados Unidos, mucho menos a la Unión Europea porque no tienen recursos y los recursos se utilizan solamente con objetivos políticos muy determinados. O sea, se invierten en aquellos países donde, donde van a obtener, por supuesto, réditos económicos, pero a partir de la complicidad de países en la violación de las leyes laborales, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de China, uno puede revisar los acuerdos de esta reunión ministerial de Santiago de Chile. Hay un acuerdo de 7 puntos y cuando uno lo revisa, ahí está claro que ahí China no le está diciendo el punto único, me llevo tu cobre, me llevo tu petróleo, me llevo tu litio. No se habla de eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los chinos dicen que no pueden enviar. Y si nosotros les decimos que lo que tenemos para enviarles es cobre, petróleo y litio, bueno, dicen, bueno, si eso es lo que tienen, yo se los compro. Pero si nosotros en vez de eso le decimos, te enviamos gasolina o aceites residuales como subproducto del petróleo o cables de cobre o baterías de litio, no las van a comprar. El problema nuestro es
el problema es de nuestros gobiernos, que son gobiernos entreguistas, que no están planteando la industrialización del país, y que aceptan cualquier negociación en función de los intereses de los sectores minoritarios que representan la gran empresa nacional de cada uno de esos países. Pero es En un ese problema nuestro, no sentido, es de los chinos. disculpa, Sergio, en ese sentido los tratados de libre comercio que se han firmado con Estados Unidos, ¿cierto? Incluso con la Unión Europea, nunca han sido tratados que sirvan a los países de América Latina, por lo que tengo entendido, por lo que he podido leer. Y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de mejorar nosotros nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad científica, de ciencia, de producir en definitiva, sino que más bien apunta a un sentido extractivista de qué es lo que podemos vender, ya sea materia prima, alimento, lo que sea, ¿no? Claro, pero es un problema nuestro. Claro. Ese es un problema de los chinos. Si nosotros le ofrecemos, o sea, los chinos comercian por igual con Europa y Europa no les ofrece petróleo, no les ofrece litio, no les ofrece, y sin embargo tienen un mercado que ya superó al mercado de Estados Unidos. Ya China es el mayor socio comercial de la Unión Europea. Eh, China comercia con Japón y no le compra petróleo, ni gas, o Claro. sea, el problema es lo que cada quien le ofrezca. Sí, 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 sí. Que No, cada no quien estoy le ofrezca. pensando, estoy pensando en los tratados de comercio, particularmente los firmados por Chile y por algunos otros países de América Latina, ¿no? Con Estados Unidos. Estoy pensando en esos formatos de tratado, ¿no? Que se fueron aplicando desde 1990 en adelante, que en definitiva lo que han hecho es que, claro, hay empresas exportadoras, pero más allá de eso no hay otra cosa. Claro, porque son tratados hechos para el beneficio de los grandes empresarios. Ujú. Eh, Nuestro Ahora, mercado nacional en su gran ahora, medida. ahora, indudablemente que estos elementos económicos, estos elementos políticos, este crecimiento de influencia, llamémoslo así, también genera especies de tensión, ¿no? Y desde ese punto de vista, Estados Unidos ha tratado de colocar un freno, desde todo, pensando un freno desde el punto de vista de lo económico, un freno desde el punto de vista militar, y en el fondo por decir como se decía antiguamente, ¿no es cierto?, colocando pelo en la sopa, ¿no? Frente a un escenario que para ellos es adverso. ¿Cómo ves tú eso en relación con... Como Que no, yo, no, que no yo lo ubico, entendí. ubico la imagen, ¿no? De que frente a esta propuesta, frente a esta invitación que hace China a relacionarse de otro modo, la propuesta norteamericana es más bien volvamos a la Guerra Fría, es más bien, mire, no llegue a acuerdo no se le ocurra llegar a acuerdo económico ni con China ni con Rusia, eso no conviene en ningún área, bajo ningún punto de vista, porque si usted lo hace, usted va a sufrir algunas consecuencias que tienen que ver, ¿no es cierto?, con persecuciones desde el punto de vista económico, con castigos, con una serie de cosas, y eso genera un clima también de tensión a nivel internacional, que lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto por diversas Claro, razones. pero ahí hay un trasfondo ideológico, porque, Claro, por supuesto. por ejemplo, cuando el presidente Piñera iba a visitar China, Ujú, el secretario de Estado Pompeo hizo un viaje de 6 horas a Santiago. Imagínate hacer un viaje ujú. a Santiago y le fue a decir a Piñera que no podía ir a China. Bueno, Piñera se colocó en una situación entre la espada y la pared porque él iba a China por un mandato de los empresarios que lo eligieron. Ujú. Y los empresarios chilenos le dijeron, no, tiene que ir a China, tiene que ir a China. Entonces hubo una muy rápida negociación, y lo que logró esa visita de Pompeo fue que se retirara de la agenda una visita que iba a hacer Piñera a Huawei, donde iba a ser recibido por el presidente de Huawei en su sede en Shenzhen. Y recibió al presidente de Huawei, pero como parte de una reunión con empresarios chinos en general.
Pero ahí te das cuenta cómo se empiezan a generar sanciones. Ahora, si por ejemplo eso lo hubiera hecho el presidente de Venezuela o el presidente de Cuba, eso genera sanciones. En el caso de Piñera no le generó sanciones, porque además Piñera cedió y buscó una fórmula de solución que respondiera a sus dos amos, que son Estados Unidos y el gran empresariado. Entonces, cuando hay países que eligen un modo autónomo, un modo independiente, son sujetos de sanciones. Pero mira, se dan casos insólitos. Te voy a contar dos ahorita que me vienen a la cabeza. Uno, cuando Macri era presidente de Argentina, le envió Macri, un hombre de la ultraderecha más fundamentalista, le envió una carta de felicitación a Xi Jinping por haber sido electo secretario general del Partido Comunista de China. O sea, no es una carta por haber sido elegido presidente de la República, que hubiera sido normal, es natural, diplomáticamente en países que tienen relaciones. No, le mandó una carta porque había sido elegido secretario general del Partido Comunista de China, partido que es vilipendiado, atacado, maltratado, etc. Segundo elemento, la semana antepasada en Chile, se le preguntaba al candidato Kast, cuando él dijo que iba a romper relaciones con Venezuela, con Cuba, con China, con Venezuela, con Cuba, porque tienen regímenes comunistas. Y la periodista le preguntó, ¿y qué va a hacer con China? Y eso se dio en cadena, o sea, se vio en el programa de televisión, o sea, no se podía ocultar porque no era grabado. Y hubo un silencio, tú sabes que los segundos en televisión parecieran siglos, hubo un silencio porque no tenía respuesta. Y al final Kast dijo, bueno, eso tenemos que conversarlo porque tenemos intereses. Entonces ahí todo el discurso del comunismo se les cae. Lógico. Porque finalmente hay una necesidad de comerciar con China porque no hay otro lugar en el mundo en este momento que pueda generar inversión y comercio. Claro, entonces, fíjate que acá hay un cuadro, que habla de las inversiones, de la inversión china en América Latina. Fíjate que en Brasil son 70.000 millones, en Perú 29.000, en Chile 14.800 millones. Y ahí uno se da cuenta, ¿no es cierto?, del nivel de la capacidad, ¿no es cierto?, de lo que estamos hablando, que muchas veces para nosotros es inimaginable también. Del impacto, ¿no es cierto?, de la economía china en América Latina. Impacto concreto, ¿no? Claro, ya China hoy es el primer socio comercial de varios países de América Latina y el segundo de una cantidad incluso superior. Entonces ya los colegas míos chinos cuando voy a dar clases me preguntan siempre que cuando ante la eventualidad de una elección en algún país de América Latina, ¿qué va a pasar si va a haber un cambio de la política con respecto a China? Y le dije, no puede haber o sea, China ya no es un país que se pueda obviar, un país al que se le pueda segregar. Fíjate los conflictos que se han producido en Paraguay, que es el único país de Sudamérica que tiene relaciones con Taiwán y no con China, por efecto de la pandemia. O sea, Paraguay es un país exportador de carne, exportador de soya, uno de los más grandes exportadores de carne y soya, y los exportadores paraguayos no pueden colocar sus productos en China porque no tienen relaciones. Y si lo hacen, lo tienen que hacer de una manera tercerizada, que significa que aumentan los costos, y como esos costos no se lo pueden cargar a China porque China dice, no, con ese costo yo no te compro, entonces son costos que tienen que absorber los empresarios. Entonces, ahí te das cuenta como un elemento de carácter ideológico, porque las relaciones de Paraguay con Taiwán tienen un marcado carácter ideológico, afecta incluso a los empresarios nacionales. En el caso de la pandemia, a pesar de no tener relaciones, China incluso contribuyó con vacunas, con vacunas y con insumos para enfrentar la pandemia. Paraguay no pudo tener mayor acceso precisamente porque no tenía relaciones. Entonces, el caso de Paraguay es un caso digno de estudio, por ser el único país de América del Sur que tiene relaciones con China y las repercusiones internas que eso
está teniendo. Claro, Pero como tú dices, ya es imposible es desarrollar imposible planes económicos sin considerar el factor de sin China. considerar. Fíjate este cuadro que tiene que ver con las exportaciones. Fíjate el alza, que es la línea roja, que no es cierto que es América Latina o Sudamérica en las exportaciones con China. O sea, cómo el cuadro entre 2016 y el 2018 se dispara de una manera impresionante. Claro, sí, Mientras sí, sí. tanto, mientras tanto, el cuadro México, América Central y el Caribe, fíjate cómo se mantiene en la media en la relación con Estados Unidos. Entonces, son elementos que están ahí y que son datos duros, ¿no? Claro, claro, lo que pasa es que el caso de México, que tiene una economía totalmente subordinada a Estados Unidos, Uh -huh. inserta en el Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos y Canadá, eh, y hay muchas presiones para tratar de limitar su relación con China. Sí, mira, yo creo que en lo importante, ¿no es cierto? Yo creo que los elementos relevantes que tienen que quedar para quienes ven este programa, para quienes lo escuchan, eh, es cómo hoy día China es un factor relevante dentro de la política internacional. No se le puede sacar, no se le puede borrar, no se le puede ningunear. Y eso yo creo que es algo que hay que tomarlo en consideración para la conciencia de quienes habitamos en estos espacios, ¿no? En pequeños países, en medianos países, que tenemos eh, élites subordinadas, colonizadas, ya sea, ¿no es cierto?, a algunos pequeños grupos empresariales o sencillamente supeditados a lo que define el Comando Sur y que eso trae consigo de que hay situaciones de desarrollo que no podemos, a los que no podemos aspirar, que estamos limitados desde ese punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social y de la investigación científico-tecnológica. O sea, estamos muy atrás, no tenemos acceso a una serie de cosas. Y, y que eso no tiene por qué traer consigo necesariamente, ¿no es cierto?, una pugna o una lucha, como tú dices, ¿no es cierto?, de intereses de tal nivel que significa inhabilitarse. Yo creo que esa es la situación en la que estamos, lamentablemente esa es la situación en la que estamos hoy día, ¿no? En que un país que quiera venir y establecer relaciones con China y establecerlas en serio, bueno, corre el riesgo de ser perseguido y de pasar a ser un paria dentro del continente. Más allá de que la inversión ha crecido mucho, más allá de que hay una serie de relaciones políticas que hoy día no es imposible borrarlas por los datos que nosotros estamos entregando, ¿no? Pero hay una reacción también frente a esto y que no hay que menospreciarla, sino veamos los casos de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, que son experiencias desde ese punto de vista difíciles para poder proponer salidas distintas. ¿Cómo lo ves tú desde esa mirada? O si compartes Sí, esa mirada. sí, yo estoy de acuerdo contigo, Ujú. parto tu análisis. Eh, Sergio, como para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje tú crees que hay que entregar en relación a lo que es China hoy, en el siglo XXI y lo que se espera? ¿Cómo ves tú en esta propuesta china en esta relación con América Latina? ¿Cuál es tu sensación de lo que tú has podido conversar, vivir, conocer? Que en ese sentido eres un actor privilegiado en relación con muchos otros que leemos China Today. Sí, mira, China acaba de cumplir el año pasado una primera meta estratégica que se había planteado, que era la superación de la pobreza. Esa meta fue cumplida cuando el presidente Xi, cuando llegó a la Secretaría General del Partido Comunista en el año 2012, quedaban todavía 100 millones de pobres. Y él se propuso sacar de esa condición a alrededor de 10 millones de ciudadanos por año y ese objetivo se logró. Por cierto, hay que decir que el objetivo se logró también en gran medida
por una decisión del partido, por una decisión militante que envió centenares de miles, millones de cuadros a trabajar en esas zonas detectadas de extrema pobreza a fin de desarrollar los mecanismos necesarios para que esa situación fuera superada. Y lo curioso del modelo chino es que eso no se hizo con dádivas, con entregas de dinero, de bonos, sino que se hizo, estos militantes que eran profesionales, llegaban a un lugar, ayudaban a los aldeanos a estudiar las posibilidades de desarrollo de la agricultura o de pequeñas empresas, etcétera. Y bueno, ellos los enseñaban a planificar, planificaban con ellos y generaban los mecanismos para que el Estado participara. Por ejemplo, si en algún lugar era necesario instalar una oficina del banco, bueno, se planteaba eso y el gobierno hablaba con los bancos para que instalaran una oficina. En algunos casos eso significó reagrupar campesinos que vivían en zonas muy aisladas y que era imposible llevarle a cada uno individualmente la luz o llevarle el agua. Entonces se construyeron pequeños poblados donde se agrupaban algunas familias campesinas para que fuera más fácil y con menos costo para el Estado satisfacer sus necesidades básicas. También se acercaron las escuelas, se acercaron las escuelas técnicas, se concedieron becas para que los jóvenes estudiaran y se les generaron incentivos para que una vez que se graduaran regresaran a sus comunidades para aplicar su conocimiento. Es decir, fue una batalla épica, la batalla de la lucha contra la pobreza, tan épica como la propia Revolución China. Ahora ellos tienen dos nuevas metas, que son el año 2035 y el año 2049. En el año 2035 se plantean tener resuelta una serie de medidas en términos básicamente económicos. Y en el año 2049, bueno, las metas del centenario de la fundación de la República Popular China. Pero fíjate que ellos van resolviendo problemas y van apareciendo otros problemas. Hace 50 años uno de los grandes problemas de China era el crecimiento incontrolado de la población. Para eso establecieron la política de un solo hijo, política, por cierto, que no se le aplicó a las minorías. Eso permitió que las minorías, desde ese momento hasta ahora, crecieran de ser el 6% de la población china a hoy son el 9%. Estamos hablando de más de 100 millones de ciudadanos, 120 millones de ciudadanos. Entonces, hay una protección de las minorías. Si le aplicaban la política de un solo hijo, las minorías iban a decrecer también. Pero entonces hoy se enfrentan al problema contrario. Hoy tienen un problema demográfico de decrecimiento de la población y eso tú sabes que empieza a tener impactos en la economía. Entonces, aplicaron una política, la política fue exitosa y ahora tienen que aplicar otra política porque se le está generando el problema contrario. Por eso te digo, no hay manuales que te permitan resolver los problemas. En algún momento ellos plantearon lo que se llamaba el crecimiento a cualquier costo. En el año 78, en la política de reforma y apertura, necesitaban atraer inversión, necesitaban atraer tecnología, y eso significó que llegaban cualquier tipo de empresas, muchas de las cuales eran contaminantes, muchas de las cuales, cuando se habla de cualquier costo, se habla de eso, empresas contaminantes, empresas donde incluso hubo cierta permisividad con respecto al tema de los sindicatos, de las leyes laborales, etcétera, etcétera. Bueno, ya es una etapa superada y ahora están pasando del crecimiento a cualquier costo al crecimiento de alta calidad. Por decirte algo, en el año 2019, un dato que tengo, solamente en Beijing se cerraron 5.000 empresas por contaminar. Entonces, el crecimiento de alta calidad es un crecimiento sustentable y se está avanzando también hacia el tema del mejoramiento de las condiciones laborales. Por ejemplo, una de las cosas que se está discutiendo, uno de los temas que se está discutiendo ahora con los empresarios es el del funcionamiento del partido dentro de las empresas, que era una cosa que se había detenido, ya no solamente el funcionamiento de los sindicatos, sino el funcionamiento del partido dentro de las empresas. O sea, hay militantes del partido que
tienen derecho a ser una vía partidaria. Por eso te digo, van apareciendo nuevos problemas. En algún momento se permitió que los ricos ganaran, tuvieran sus riquezas se incrementara sostenidamente y hoy ya le están poniendo coto a eso. Hoy están controlando eso. A mí siempre Deng Xiaoping siempre dijo que es. A mí una de las cosas que me impresiona es el avance desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la ciencia, de la producción cultural, de la producción científica. Fíjate que eso es una cosa que me impresiona mucho, de cómo eso en un corto tiempo se fue acelerando a un punto que hoy día, bueno, es admirable. Claro, pero eso tiene costos. Por supuesto. Y esos son los costos que ahora, por eso es que el sexto pleno es tan importante, porque el sexto pleno fue un pleno esencialmente ideológico, un pleno esencialmente de recomposición interna del partido, del funcionamiento del Partido Comunista, un pleno en el que se planteó incrementar el estudio del marxismo, incrementar el estudio del pensamiento político de Mao y de Deng Xiaoping. Es curioso porque hay una serie de planteamientos, digo curioso para lo que era la China en los últimos años. Te lo voy a plantear en términos de algo que nos compete o que influye sobre nosotros, que es la transformación de los diplomáticos chinos. Como en el año 78 se estableció la política de reforma y apertura, prácticamente se transformó el servicio exterior chino. Las embajadas eran oficinas comerciales, encerradas en 4 paredes, reuniéndose con empresarios y si acaso con ministros. Entonces, eso es lo que hace que hoy haya gran desconocimiento del mundo o de América Latina con respecto a China, pero también un gran desconocimiento de China respecto a lo que pasa en América Latina. Te va a parecer increíble, Omar, pero yo doy clase allá, yo voy allá. Bueno, ahorita con la pandemia no he ido, pero yo voy allá 1 o 2 veces al año a dar clase y es inverosímil el desconocimiento. Yo empecé en el 2015. Los primeros años yo pensaba que me estaban haciendo broma. Yo pensaba que me estaban probando a ver si yo sabía o no sabía. Porque hacían unas preguntas, incluso académicos, no solo los alumnos. Yo doy clase a nivel de maestría. Pero los académicos, los colegas, o sea, con unos currículos impresionantes en cuanto a su formación, con doctorados en Europa, en otros países de Asia y en la propia China, y sin embargo los niveles de conocimiento sobre América Latina eran increíbles, pero a nivel de errores de principiantes. Y eso es comprensible porque acuérdate que el primer país que estableció relaciones con Chile en América Latina fue Cuba en el año 60, fue la Revolución Cubana, y tuvieron que pasar todavía 11 años más para que estableciera relaciones el segundo país, que fue Chile en el tiempo del gobierno del presidente Allende. Sí. Y ese año, en el año 71, entró China a la ONU porque no la dejaban. Desde el año 49 al 71, China estuvo 22 años fuera de Naciones Unidas. Cuando la dejó entrar, entonces empezaron todos los países de América Latina a establecer relaciones con China, pero en el marco de la Guerra Fría. Entonces era la relación con un país comunista con el cual se tenían relaciones formales, pero no había ningún tipo de intercambio de ningún tipo. Lo que tenían intercambio era la izquierda y la izquierda maoísta que se llamaba en esa época. Ni siquiera la izquierda en general, que tenía también resquemores. Entonces, prácticamente empezamos a tener relaciones con China este siglo. Entonces estamos hablando de una relación real, no formal. Una relación real de hace 20 años, cuando América Latina comenzó a descubrir China. Pero todavía ahí imperaba la diplomacia de la reforma y apertura, con diplomáticos orientados hacia el comercio, que no tenían ninguna opinión política, que no tenían ninguna relación con la sociedad, que no tenían ninguna relación con las universidades, que no tenía ninguna relación con los partidos políticos, o sea, no tenía ninguna relación con los actores sociales
y culturales o académicos de los países. Entonces, eso es lo que está cambiando. Esas son las cosas que no se habla en China, pero el presidente Xi Jinping está implosionando la Cancillería. Y están generando una nueva camada de diplomáticos que ya en Occidente le pusieron un nombre. Se llaman los guerreros lobo. Es el nombre que se le ha puesto en Occidente porque son unos diplomáticos que son contestones, que no se quedan callados frente a los ataques a China, claro. Que tienen una marcada posición de defensa, ya no solamente de su país, sino que del partido, del socialismo, del modelo chino. Entonces, claro, esas son transformaciones subterráneas que observamos los que tenemos un seguimiento puntual y que conocemos lo que está pasando allá. Mucha gente sigue viendo a China como un lugar donde se producen muchas cosas que se compran y que se compran en los mercados de nuestros países. Pero por eso te reitero, Omar, que para mí, cuando tú analizas los documentos que emanaron del sexto pleno que se acaba de realizar, ahí vamos a encontrar transformaciones profundas en materia política e ideológica y metas muy avanzadas en materia de la reconstrucción, de la retransformación, podríamos decir eso, del Partido Comunista Chino en un partido marxista-leninista que sigue en China no se habla de maoísmo, por cierto. El maoísmo es una palabra extranjera. En China no se habla de eso, sino que se habla del pensamiento del presidente Mao Zedong. Y te voy a poner una anécdota muy simpática. Una anécdota muy simpática. Para que cerremos. Para amenizar. Tú sabes que yo tengo un amigo aquí de la embajada china aquí, y con el que nos reunimos, incluso intercambiamos, nos reunimos entre familias, etc. Ya él no está aquí, ya él se regresó a China. Y entonces hace 2 años, una cosa así, 2 años, un día le digo, oye, ¿por qué no vienen a mi casa a almorzar? Vienes con tu esposa a mi casa a almorzar. Y me dice, era creo que un domingo, un sábado, una cosa así. Y me dice, no puedo. ¿Pero y qué? Le digo, que tiene que trabajar. No tengo que trabajar, pero que tengo tareas del partido. Imagínate, ahora se pusieron con esa locura de que tengo que estar estudiando los documentos y escribir informes. ¿Qué es esa locura? ¿De cuándo se les ocurrió eso? Un muchacho joven, de unos 30 y tantos años, no están acostumbrados a eso. Yo no sé cuál es tu itinerario político, Omar, no lo conozco, pero todos los que hemos tenido una militancia en la izquierda sabemos lo que significa tener la reunión cotidiana de la organización, estudiar los documentos políticos, ideológicos, generar debate. Bueno, ellos que eran un partido comunista en el poder se habían olvidado de eso y lo están retomando ahora. Lo están retomando ahora y este muchacho, que es una joven generación formada, un muchacho que tiene que haber nacido después de la política de reforma y apertura, no sabía lo que era eso. Y ahorita se lo están imponiendo y para ellos está generando un impacto muy fuerte. Está generando impactos muy grandes en la juventud. Yo tenía una alumna en la maestría que me decía que, bueno, que China quería ser como Estados Unidos. Entonces yo le decía, ustedes quieren ser como Estados Unidos. O sea, quieren invadir países, quieren tener muchos portaaviones y bases militares, matar presidentes, robar países, asesinar a mansalva, lanzar bombas atómicas. No, eso no. Bueno, pero tú me estás diciendo que quieres ser como Estados Unidos. No, es que como ellos son los primeros, nosotros queremos ser los primeros. Digo, pero no de esa manera, traten de ser de una manera distinta. Entonces, por eso te digo que la solución de algunos problemas te genera otros problemas. Y eso es lo vital del socialismo, de cómo estás construyendo una nueva sociedad que te genera nuevos problemas y que los tienes que ir resolviendo sobre la marcha, porque tampoco es que el enemigo te da tiempo para que los puedas resolver. Y ahí está lo que ha pasado con Hong Kong, ahí está lo que ha pasado con bueno, lo último, lo de la próxima semana, eso ya es el colmo. Organiza Biden una cumbre por la democracia en el día 9 y 10, cumbre por la democracia, una cosa organizada por Biden para lanzar la doctrina Biden de política exterior, y entonces invitan a Taiwán y no invitan a China. O sea, es una clara provocación. Sí, se está en eso, ¿no? A eso me refiero.
A eso me refiero, a que este proceso va a tener consigo respuestas y que las respuestas van a venir de donde nosotros sabemos que son, ¿no? Y van a ser Claro. en los códigos de un imperio y de una fuerza que va en decadencia, que va en declive y que por tanto se va a defender. Claro, Ujú. opera esa famosa figura de la fiera herida, Exactamente, que exactamente. lanza zarpazos para todos lados. Claro, y estamos en eso y yo creo que esa es la situación que de una u otra forma en la que se está viviendo hoy día en América Latina, en donde tenemos pueblos que quieren algunas cosas, algunos más confundidos que otros, para hacerlo más... Y cuando digo confundido estoy diciendo, no lo estoy haciendo en un sentido peyorativo, ¿eh? En un sentido de descalificación, sino que estoy diciendo más, estoy diciendo de que estamos en un contexto generalizado de mucha incertidumbre y de mucho temor. O sea, si hay algo que aportó la pandemia es la incertidumbre. Si hay algo que aportó la pandemia y que aportan las crisis económicas, es el temor al futuro. Y frente a eso, algunos resuelven de diversos modos. Algunos quieren volver atrás, quieren volver a ciertas seguridades, aunque esas seguridades sean seguir en situaciones muy precarias, pero que ese es un mundo conocido, y otros están dispuestos a apostar a, con sentido futuro. Claro, así es, de Eso es. acuerdo. Bueno, Sergio, un abrazo, güey. Que estés muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. no, gracias, gracias a ti, Omar, muchas gracias por la invitación y bueno, sabes que siempre estoy disponible para debatir sobre estos temas que nos preocupan y nos inquietan, o por lo menos nos deben preocupar y nos deben inquietar, y que en la medida que yo puedo ser útil y puedo ayudar al discernimiento con respecto a tomar posiciones, a comprender lo que está ocurriendo, puedes contar siempre conmigo. Muchas gracias. Sí, pues, y invitar, ¿no es cierto?, al Café Crónica Digital, ahí en calle Huérfanos con Maturana, en la esquinita, y con el amigo Iván Gutiérrez. Cafecito, una tortita. Hoy día en la tarde, un heladito. Qué, Que qué es un envidia. aporte y que es la... Y bueno, que tiene que ver con los apoyos que un medio como Crónica Digital, ¿no es cierto?, que es un medio independiente, que es un medio que intenta entregar otro tipo de elementos para la discusión y para la conversación. Pues, y también, por cierto, para los que quieran, se suscriben al canal. Eso. Muy bien. Un abrazo, pues. Que esté muy bien. Un abrazo, man. Muchas gracias. Que esté bien Gracias. tú también. Saludos, saludos a todas y a todos. Sí, pues.